Oye, Nico, ¿sabías que el 90% de la información que hay allá afuera en las redes sociales no tiene sustento científico? Por eso estamos haciendo Bendita Nutrición, para que te lleves información real, científica y que confíes en nosotros. Efectivamente, nosotros lo que buscamos es que toda la información que ustedes reciban ya está completamente revisada, está basada en ciencia y por eso pueden confiar en sus nutriólogos de cabecera a través de este podcast Bendita Nutrición, porque recuerden, el veneno está en la dosis. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, bienvenidos a Hablando en Plata. Soy Adriana Valladares y les agradezco que nos escuchen. El herpes zóster, también conocido como culebrilla, es una enfermedad que puede llegar de manera inesperada y causar un dolor profundo. Y dolor profundo suena como muy emocional, pero es un dolor físico intenso, afectando en gran medida nuestra calidad de vida. Es un virus que suele afectar más a personas mayores, pero por fortuna ya existen maneras de prevenirlos. Y para hablar de ello, hoy nos acompaña la doctora Gloria Huerta, quien nos ayudará a entender mejor de qué se trata, cuáles son sus síntomas y, yo creo que lo más importante, cómo protegernos, especialmente con las vacunas que ya están disponibles en México. La doctora Gloria Huerta es infectóloga, pediatra y maestra en ciencias médicas con más de 10 años de experiencia como médica adscrita de infectología pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cuenta con un máster en infección por virus de inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España y se desempeñó en diferentes cargos administrativos en la coordinación de unidades médicas de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de VIH. Es además gerente médico senior de vacunas en GSK México. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación aquí. Tenía mucho interés, ha estado, no sé si es, en psicología dicen que es atención selectiva, pero sí vimos, ahorita quizás un poquito menos, pero vimos como un auge de casos en los últimos meses de herpes zóster, muchos, a mi alrededor por lo menos, y en mi propia casa, una hermana le brotó, ¿no? O sea, ahorita nos explicas cómo se debe decir. Y yo no había adquirido conciencia. Había oído de la enfermedad por una amiga hace varios años, que además le dio un lugar muy extraño, que ahorita comentamos, y entonces tardaron mucho en identificar qué era. Y entonces como que me fui sensibilizando y aprendiendo, porque cada vez más casos decían, pero ¿por qué? Y sí, ¿qué tenemos que hacer? Y sí es cierto, y sí la vacuna, y si no hay, etcétera. Entonces yo creo que hay cada vez más información, pero todavía no es suficiente. Y yo no creo que todavía entendemos muy bien de qué se trata. ¿Podríamos empezar porque nos platiques qué es el herpes zóster y cómo se relaciona con el virus de la varicela? Nunca estoy segura si es ese virus o el otro. Así es. Sí, y brotó es una muy buena descripción porque justo es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que brota después de que el virus de varicela se despierta y genera una enfermedad aguda que puede tener complicaciones crónicas, que es muy dolorosa. Son lesiones muy similares a la varicela, pero contenidas en un solo lugar del cuerpo, no diseminadas como la varicela. Y es eso, el brote de este virus latente, que tiene varios factores de riesgo que ahorita vamos a platicar por qué podríamos estar en este momento viendo por qué los casos están siendo más susceptibles, más en percepción. Y bueno, es una enfermedad que básicamente el 99% de las personas a partir de los 50 años podemos padecer porque ya nos dio varicela. En México, a los 15 años, el 85% ya tuvimos varicela y a partir de los 50, el 99% ya tuvimos varicela, que es básicamente el virus que se queda latente y brota dependiendo de ciertos factores de riesgo, pero el principal factor de riesgo es envejecer, tener inmunosenescencia, que es justo esto que nos pasa en todos los tejidos. El sistema inmune también se va haciendo más lento, se va haciendo, pues sí, envejece con nosotros y es menos capaz de responder a ciertos agentes
o de mantener dormidos a otros agentes como es este virus de varicela zoster, y entonces se presenta como herpes zóster, generando una enfermedad que normalmente creemos que es solamente para adultos o adultos mayores, pero básicamente es cualquier persona que tuvo varicela. 1 de cada 3 va a padecer esta enfermedad en cualquier momento después de haber padecido varicela, y hay varios factores de riesgo. Nuevamente, más del 80% de los casos son solamente por envejecer y se presentan en personas de 50 años o más. Sí, y es cierto, porque yo conozco gente que bastante joven le ha pasado, o sea, no es exclusivo, simplemente es más posible, somos más propensos, es correcto. Y dime si es cierto algo que me dijeron, que no lo sé, y aquí yo vengo a admitir mi ignorancia todo el tiempo, porque justo de eso se trata, de aprender, pero todos los virus, o sea, que los virus no se mueren, que en general los virus no se mueren, a diferencia de las bacterias. ¿Esto es correcto o incorrecto, más o menos? El virus no es un organismo vivo como tal. Un virus necesita una célula viva de cualquier tejido, ya sea animal, humano, de cualquier tejido, vegetal. No por sí solos es una molécula que no puede vivir sin un material orgánico como es una célula. O sea, cuando yo digo bicho no sé, nada que ver. No, pues finalmente, coloquialmente bichos, ¿no? Bacterias, virus, parásitos, hongos. No es un ente. Pero no es un ser vivo. O sea, infecta células y entonces se replica, o sea, se regenera o se reproduce utilizando nuestro material celular, nuestros ribosomas, nuestros cromosomas, nuestro DNA, etcétera. Entonces sí, es ese tipo de microorganismo. Okay. Sí es cierto que por tanto no muere, porque no es técnicamente un ser vivo. Es que es muy interesante, porque finalmente es un microorganismo que necesita un ser vivo, pero puede permanecer en superficies capaz de infectar una célula aún cuando está en una superficie en donde no se está replicando, no se está reproduciendo, ¿no? Entonces, sí, o sea, se queda como dormido hasta que algo lo detona, encuentra dónde alimentarse y empieza ese proceso de regeneración. Exacto, entonces, sí, o sea, es un organismo complicado en el sentido de se murió, no se murió, cómo lo adquiero, etcétera, ¿no? Ok. ¿Y quién es el dueño de este padecimiento? Debo decir que cuando pasamos esto, con mi mamá decíamos, ¿a quién vemos? Ella fue al IMSS, fue al Seguro Social, y pues el médico internista ahí la atendió con incapacidades. Llegó al mes de incapacidad reiterada del IMSS. O sea, no era su médico buena gente cuate que dijo, ay, sí, pobrecita. Claro. No, el IMSS no regala ese tipo de cosas. O sea, duro, fue realmente duro. Y pero dudábamos mucho, y luego ya finalmente que decían que el dermatólogo, y decían que, que hay una parte en que el neurólogo y otra parte que no sé qué. Entonces, ¿quién es el dueño de esa enfermedad? ¿O a dónde voy? ¿O en qué etapa voy con quién? ¿Quién a quién debo recurrir? Pues es una enfermedad tan frecuente y tan probable que todos los médicos tenemos que tener la capacidad de diagnosticarla y tratarla. Pero al ser un virus que está dentro de la familia de herpes virus, que en también entran los herpes de la boca y los herpes genitales, que son, aunque son de la misma familia, son completamente diferentes y se tratan de manera diferente. Entonces existen ciertos conflictos en el tratamiento y las dosis de tratamiento en ciertos médicos que no tienen esta visión de la enfermedad clara. Pero básicamente todos los podemos diagnosticar. Nosotros cuando hacemos medicina tenemos esto de diagnóstico de camión, porque son diagnósticos muy obvios cuando lo ves. Entonces, realmente es un médico de confianza, es el médico que lo tiene que diagnosticar y tratar, pero al ser una enfermedad que se manifiesta en la piel, pues los dermatólogos también son alguien de primer contacto. Al ser una enfermedad infecciosa, por supuesto, los infectólogos también están ahí en primer contacto. Los neurólogos principalmente están relacionados cuando se presentan complicaciones, que es este dolor que se presenta de manera aguda, pero de manera crónica, que se llama neuralgia posherpética, que es tener este dolor 3 meses o más. Y esto que dices de tu mami es muy lógico, porque el 50% de las personas que lo padecen van a tener este dolor por lo menos 1 mes. Entonces, y el 30% van a tener este dolor 3 meses o más. Y ahí entra el neurólogo, porque es un dolor fármaco resistente. Esto quiere decir que no cualquier medicamento para el dolor
lo tranquiliza o lo quita porque es un dolor de terminales nerviosas, entonces necesita otro tipo de fármacos. Pues todos esos los vimos. Con mi hermana, que es más joven que yo, entonces eso nos puso una alerta a toda la familia. Dijimos, oye, hay que averiguar. Y ahí sí, nuestra no preocupación por las vacunas, como te explico, cambió completamente, ¿no? Nuestra visión. ¿Cuáles son los principales síntomas? Ya medio apuntabas algunos del herpes zóster. ¿Cuáles son esos principales síntomas? Y la forma en que se manifiesta. Ya vemos que te da el factor de envejecimiento, es importante, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Va a tener también vinculación con la edad? Tiene vinculación con la edad porque, nuevamente, la inmunosenescencia es el principal factor de riesgo. ¿Qué lo detona? Estrés agudo, crónico, tanto físico como psicológico, son los principales detonantes. Depresión también es un detonante importante. Ahorita que mencionas que hubieron más casos, hubo una relación directa con COVID y la mayor posibilidad de padecer herpes zóster, entonces por esto se vieron más casos. Y entonces hay diferentes detonadores, ¿no? Lo más importante es un sistema inmune debilitado por vejez o por enfermedad. Y bueno, tener estos factores que lo provocan, como el estrés principalmente, y esto que estamos platicando, pues hace que esto sea más factible, pero no sabemos realmente en qué momento va a aparecer, qué tanto estrés tengo que tener, si es poco, si es mucho, realmente eso no lo sabemos, es una enfermedad súbita que no avisa. Y los síntomas son muy diversos porque esta enfermedad lo que hace es activarse en el sistema nervioso, en los nervios, literal, lo que daña son los nervios que nos permiten sentir, tener esta capacidad de sentir el tacto, de sentir el dolor, etcétera, en la piel. Entonces puede manifestarse inicialmente como comezón en algún lugar que no entiendo y no se me quita la comezón, o como choques eléctricos y de repente, ¿qué está pasando? No entiendo nada porque me duele la espalda, la cara, el abdomen. Y después aparecen estas lesiones que son como gotitas de rocío, que se acumulan en una sola zona, normalmente unilateral del cuerpo, y aparecen estas lesiones que se quedan aproximadamente 15 días y luego se hacen costra, se caen y se quedan en forma de mancha. El evento agudo dura aproximadamente entre 15 y 20 días, entre 2 o 3 semanas, y como te decía, el 50% le va a doler un mes y al 30% le va a doler 3 meses o más, incluso años, depende del daño nervioso que provoque. Y los síntomas, sí, el principal síntoma y el más importante y el que más impacta la calidad de vida es el dolor, porque si lo ponemos en escalas de dolor, está comparado con el dolor de trabajo de parto, está comparado con dolores de cirugías abdominales, incluso se ha comparado como dolores mayores a los que producen algunos cánceres. Entonces, básicamente tener este dolor por un mes, por 20 días, o por años, definitivamente el impacto en la calidad de vida es muy importante porque además, pues sí, o sea, no se pueden vestir, no pueden dormir, entonces también afecta el sueño, etcétera, ¿no? La productividad en el trabajo, entonces a lo mejor no me dan esta incapacidad de un mes, pero aunque no me den la incapacidad de un mes, yo estoy disfuncional en mi trabajo por estas sensaciones mientras dure, ¿no? Entonces impacta en muchos sistemas. Comentábamos que realmente te puede dar a cualquier edad y cuando ¿hay diferencia en los síntomas o en cómo lo supera una persona con menos años que una persona con más años o realmente el dolor y todo es igualito? Sí hay diferencia, porque normalmente tenerlo antes de la inmunosenescencia significa que tengo un sistema inmune debilitado. Tal vez no es obvio como vivir con VIH o padecer cáncer o tener algún tratamiento inmunológico, sino tener obesidad mórbida, diabetes descontrolada, enfermedades cardiovasculares. Tener una comorbilidad hace que los síntomas sean más aparatosos y más prolongados. Y cuando tengo una inmunodeficiencia, puede ser sistémico, puede parecerse a una varicela, puede ser de los dos lados, puede ser mucho más largo, puede afectar otros órganos como hígado, cerebro, algún pulmón, y entonces se manifiesta de maneras mucho más graves. Entonces, sí, depende mucho el por qué se disparó el herpes zóster. Puedo ser muy joven y tener herpes zóster a los 30 porque tuve un estrés muy intenso y no necesariamente porque estoy realmente con un sistema inmune comprometido, y esos pueden ser casos muy limitados en tiempo,
pero depende mucho de la calidad del sistema inmunológico que sea el causante de por qué se disparó. Entonces, en realidad, lo que va a definir o determinar cómo lo vas a vivir va a ser el estado de tu sistema inmune por la razón que sea, por edad, por enfermedad o por lo que sea, si el estado, porque incluso una persona mayor que su sistema inmunológico está razonablemente fuerte, pues va a estar mejor que una persona de la misma edad que tiene un sistema inmunológico más comprometido, ¿es correcto? Sí, y de hecho hay un término que a mí me gusta mucho que se llama inmunofitness, que es básicamente llevar al sistema inmune al gimnasio. ¿Y cómo hago que mi sistema inmune esté en el gimnasio? Comiendo bien, haciendo ejercicio y poniéndome todas las vacunas que me corresponden dependiendo de mi edad, porque esto va a estimular al sistema inmune para que se mantenga resiliente. Y aun cuando tengo 50 años o más, pues es un sistema inmune mucho más fuerte que un sistema inmune de una persona que no hace ejercicio, que no come bien y que no se ha vacunado a lo largo de su vida. Porque si bien las vacunas están dirigidas para algo en particular, pues son un estímulo al sistema inmune, cada una que te aplicas, y esto hace que el sistema inmune esté trabajando frecuentemente y permanentemente para que cuando llegue a la inmunosenescencia, pues sea más capaz de protegernos. Esto que estás diciendo es interesantísimo. Primero el término, me encanta, inmunofitness. O sea, creo que tratamos de estar bien en muchos aspectos, pero nunca consideramos ese. O sea, no, ni se me había cruzado por la mente. Y dos, no había visto, es básico el rol de las vacunas y que cómo estimulan, y ahorita nos vas a platicar más de eso, pero nunca lo había pensado. Yo, por ejemplo, digo, ay, no, no sé, la de herpes no, porque me asusté mucho, pero otras digo, ¿cuál es la que se pone en invierno? ¿Ves? Influenza. Dice que eso. La de influenza, pues se me atravesó, sí me la pongo. No se me atravesó, no me la pongo. Pero nunca había reflexionado, o sea, quizás lo sabes un poco, pero nunca había reflexionado en que lo que estás haciendo es despertar, es decirles, esto es como no quiero decir guerras, pero como que tienes escaramuzas de práctica, ¿no? Me lo estoy imaginando así con lo que dices. Así. Entonces, pues mis soldados se alistan y están entrenados para repeler a ese enemigo con esas armas. Es lo que se me ocurrió está ahorita perfecta que te la escucho. analogía, está perfecta. Entonces, no lo había visto así, no había visto que dije, vamos a traer unos guerreros de esto para que practique mi cuerpo en esto y se mantenga en forma. Muchas gracias, porque de verdad sí me cambió un poco, ya seré más ordenada con las vacunas. Y es interesante porque no es, creo que lo que es importante llevarse es que mucho depende de nosotros. Cómo nos cuidamos, cómo mantenemos nuestro organismo. Hay cosas que van a pasar porque es la naturaleza y tienen que pasar, pero pueden pasar mejor o pueden pasar más suavemente si tomamos las medidas adecuadas. ¿Hay complicaciones que se puedan derivar de esta enfermedad? ¿Le puedo llamar esa enfermedad? Es una enfermedad, sí. ¿Hay complicaciones que puedan seguir si no es bien atendida, si no es detectada? Yo creo que ha de ser dificilísimo no detectarla porque es tan manifiesta, pero ¿hay complicaciones potenciales? Bueno, primero sí se puede no detectar porque hay algunas y muy pocas que es una activación del virus, pero no aparece en las vesículas. Esto se llama herpes sin herpete. Y entonces esto es muy complicado de diagnosticar, pero lo que necesitamos saber los médicos es que cualquier dolor que no tenga una explicación es herpes hasta demostrar lo contrario, okay, ¿no? Eso es importante. Okay. Y sí hay complicaciones, como platicábamos. La principal complicación que se presenta en el 30% de las personas que padecen herpes zóster es este dolor persistente por 3 meses o más, que se llama neuralgia posherpética. Y esto va a ser más frecuente conforme, como decíamos, más enfermo esté mi sistema inmune o más viejo, más inmunosenescente esté mi sistema inmune. Entonces va incrementando esta posibilidad de una permanencia del dolor por tiempo prolongado dependiendo de estos factores. Eso es uno. Cuando se presenta el herpes zóster en los pares craneales, es decir, del cuello para arriba, tenemos esta posibilidad de inflamación vascular que se asocia con enfermedad vascular cerebral, con estos accidentes vasculares cerebrales. Entonces, incrementamos el riesgo de accidentes vasculares cerebrales hasta un mes después de haber padecido el herpes zóster. Okay. Entonces, definitivamente, aunque no es una enfermedad
que per se mate en el evento agudo, sí tiene complicaciones a largo plazo que pueden ser devastadoras, como el accidente vascular cerebral, o también cuando se presenta en algunas otras partes del cuerpo, también se asocia con un incremento en la posibilidad de generar infartos al corazón. Cuando se presenta alrededor del ojo, pues puede dañar algunas estructuras del ojo y podemos perder la visión. Cuando se presenta alrededor del oído, que es un síndrome que es a lo mejor más conocido porque lo tuvo un cantante que se llama Ramsay-Hunt, que es cuando aparece en el nervio vestibular, que está dentro del oído, que tenemos vértigo, que pueden ser vértigos muy intensos y que además puede complicarse con pérdida de la audición. Uy. Entonces sí, tiene complicaciones graves y que pueden tener una complicación catastrófica. Y de hecho, ahora que decías eso, recordé, dije, sí, tienes razón con lo del diagnóstico. Claro, cuando te sale, etcétera, en el cuerpo, pues es muy evidente. Pero alguien que conozco, me acuerdo que estábamos en el hospital y venía un doctor, y venía otro doctor, y venía otro doctor, y le hacían las mismas preguntas, y no le daban, porque era en el trigémino. Y entonces no había nada visible. Entonces había empezado primero con el dentista, con un dolor muy intenso en la madrugada. Pues, ¿qué será? El dentista no encontró nada, de ahí fue. Y así fue hasta que finalmente detectaron que era eso, que no es visible. Es en la, ¿cómo describo la parte donde está? Pues en el cachete. En el cachete, sí. Entonces, pero por dentro. Entonces es dolorosísimo, ¿no? O sea, ese dolor que ya describes, pero en esa parte y sin que nadie entienda y te confunde mucho. Entonces, sí, yo creo que es importante reaccionar lo más pronto posible. Y hablabas de la neuralgia posterpética. Tristemente, mi hermana le pasó. Y entonces sigue viviendo hoy porque dura bastante. Ahí fue cuando ya fuimos con el neurólogo, porque dijimos, ya aquí ya es otro tema. Y lo que nos dijeron, fuimos a varios doctores, pero lo que nos dijeron y que sentimos que se ha comprobado es que el tratamiento, nos decían doctores, ajo y agua, ¿no? A joderse y aguantarse porque no hay más. Hay paliativos, hay cosas que te duermen un poco el nervio para que no reaccione tanto, etcétera, pero pues dura lo que dura. Y aquí lo que te quiero preguntar es si esto, considerando el papel del estrés, por ejemplo, en el desarrollo, en los síntomas, si el estrés continúa siendo intenso, ¿es un factor para que nos salga o ya no es factor a estas alturas, ya es simplemente el curso natural? No, el estrés está relacionado con el brote inicial, ¿no? El factor principal para esta neuralgia posherpética es el daño que haya provocado el virus en el momento del brote. ¿Y qué tan largo va a ser? No sabemos. Depende completamente de la persona y del daño que se produjo. Sí hay tratamientos, la mayoría paliativos, eventualmente se quita. Hay pacientes que les dura años y hay incluso una especialidad que se llama algología, que es justo estos médicos que tratan el dolor, porque pueden ser dolores tan insoportables que impactan tanto la calidad de vida que se necesitan ciertos tratamientos invasivos como bloqueos o algún otro tipo de medicamentos que no están al alcance de todo mundo como opioides, ¿no? Pero sí es un tratamiento que debe ser valorado por un algólogo para que impacte lo menos posible la calidad de vida, porque si este dolor dura años, también dependiendo de la intensidad, porque hay algunos que nada más tienen de repente un choque eléctrico, pero hay algunos que no toleran el tacto, entonces depende mucho de la intensidad para tomar estas acciones, y como te decía, sí es fármaco resistente, pero sí hay algunos fármacos que ayudan a disminuir la intensidad. Sí, a moderarlo, ¿no? Más paliativo. ¿No había oído algólogo? Algólogo. Ok. ¿Estudian algo? ¿Qué hacen? El dolor, los mecanismos del dolor. Nunca lo había oído. ¿En México hay algólogos? Sí, hay muchos algólogos, sí, muy buenos. No, de verdad no sabía. Ya lo anoto para que platiquemos después, buscar y platicar con algunos de ellos. Nos hablabas ya de cómo afecta la calidad de vida, que es sobre todo el dolor y la movilidad, un poco producto del dolor, y del estrés y
como un factor que aumenta el riesgo de desarrollar, bueno, y obviamente los años, ¿no? La edad. ¿Hay algún otro factor que puede incidir? Bueno, la alimentación, tu sistema, el estado de salud, podría decir, de tu sistema inmune. Eso hace que sea más frecuente. No necesariamente son disparadores, pero sí es más frecuente. Entonces, si yo soy una persona que tiene diabetes descontrolada y tengo un periodo de estrés agudo o crónico, tengo mucho más probabilidad que una persona que no tiene una comorbilidad de que empiece, ¿no? También que tu familia lo padezca significa que tu familia directa significa que tú tienes más probabilidad que la población en general de padecerlo. Principalmente esos, y bueno, los factores de riesgo, como te decía, padecer COVID se asocia también a una probabilidad mayor de padecer herpes zóster. Y bueno, son estos, pero como decías al principio, es una enfermedad que no vamos a saber en qué momento se va a presentar y qué tanto estrés necesito o no para que brote. Y depende de cada persona. Depende de cada persona. Entonces, oye, tu estrés comparado con el mío es nada y te dio, ¿no? O sea, o viceversa. ¿Es contagioso? O sea, cuando te da ahora, pues es herpes, no es varicela. ¿Es contagioso o puede ser contagioso? Es contagioso, pero es importante entender que yo no puedo contagiar herpes zóster a alguien. O sea, no contagio, no sé, a mi pareja que también puede tener 50 años o más, no es que lo vaya a contagiar de herpes zóster. Si la persona que toca las vesículas o está en contacto con lo que tienen las vesículas en su interior y no ha padecido varicela y no está vacunado contra varicela, lo que va a presentar es varicela. ¿Okay? La varicela es muy contagiosa porque se contagia con gotitas de flush, entonces tenemos el 97% de tasa de ataque. Eso quiere decir que si una persona es susceptible y yo tengo varicela, 97% se va a enfermar. Pero el herpes zóster depende de tocarlo, no depende de respirarlo. Entonces, si no tengo un adecuado manejo de las lesiones y soy susceptible a varicela, me va a dar varicela, pero eso tiene una posibilidad de contagio del 60% aproximadamente, ¿no? Entonces tengo que lavarme muy bien las manos, etcétera. Pero es importante entender que no voy a contagiar herpes zóster. El herpes zóster depende de mis factores intrínsecos para que mi virus de varicela se exprese. Sí, de hecho, por eso te escucho y pienso, la varicela es la varicela, el herpes zóster es otra cosa, que se deriva del mismo virus, pero que no es la misma enfermedad. ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Son dos tipos de enfermedades producidas por el mismo virus. Entonces, cuando el virus te da varicela, contagias varicela. Cuando el virus te da herpes zóster, contagias herpes zóster. No, contagias varicela. Contagias varicela. Ok, exacto. Ahí está la corrección. Contagias varicela. Sí. Si no tuviste. El herpes zóster no se contagia como tal. Como tal, no puedo contagiar herpes zóster. O sea, como te decía, si mi pareja, que también tiene los mismos factores de riesgo, ya tuvo varicela, está perfecto, no se va a contagiar de ninguna de las dos cosas. Si se estresa demasiado porque generó mucho estrés, lo que el herpes zóster de su pareja tuvo, pues definitivamente incrementa la posibilidad de que lo padezca, pero no es por contagioso. Qué interesante. Tiene ahí unas mezclas interesantes de compartirse. Y felizmente hay vacunas y ahora hay vacunas. ¿No hace mucho que existe la vacuna contra el herpes o es mi imaginación? Hace mucho que existía una de las opciones. Desde el 2009 en México estaba disponible una de las opciones que era, y hablo en era porque ya salió del mercado este año, era una vacuna de virus vivos atenuados, que justo lo que intentaba hacer es meter esta cantidad grande de virus para estimular al sistema inmune y lograra mantenerlo latente, dormido. Pero al ser virus vivos, si mi sistema inmune estaba o muy envejecido o enfermo, no podía ponerla a cualquier paciente. Nada más estaba contraindicada para personas inmunocomprometidas. Y esta segunda opción, que en México está disponible desde hace año y medio aproximadamente, es una vacuna recombinante. ¿Qué significa eso? Que no tiene el virus, solamente tiene una partícula que es una proteína del virus que se recombina en otra célula, ¿no? El material genético del virus de varicela zóster se toma una porción que produce una proteína y esa proteína se hace en otra célula, se purifica y eso es recombinante. Entonces está la proteína, la glucoproteína E, y esta vacuna es una de las primeras vacunas dirigidas a un sistema inmunosenescente, porque tiene un adyuvante. ¿Qué significa esto? Que tiene ciertas
agregados que hacen que el sistema inmune responda de mejor manera, porque siempre ha sido un reto que los adultos y los adultos mayores respondan a las vacunas como responden los niños o los adolescentes, porque su sistema inmune ya está envejecido. Entonces, incluso la vacuna de influenza es menos efectiva en los adultos mayores porque su sistema inmune no responde tan bien. Entonces, al ser un reto, bueno, entonces se tuvo que poner ciertas características a la vacuna como son adyuvantes y entonces esto hace que el sistema inmune responda mucho mejor, de manera mucho más robusta y tenga una eficacia mucho más alta que la opción anterior. Y esta vacuna es de 2 dosis. La anterior era solamente una. Hay, y no lo sé, si es que hay, me confunde un poco eso a veces. ¿Hay varias vacunas para esta enfermedad o no? ¿Hay una sola? ¿Cómo es? En este momento solamente hay una opción de vacuna que es un esquema de 2 dosis para esta enfermedad. Pero algo importantísimo que mencionar es que una vez que ya somos adultos de 50 años o más, volvemos a tener un plan de vacunación que no es parecido al infantil, pero se acerca porque volvemos a tener muchos riesgos y entonces la cartilla de vacunación del adulto mayor vuelve a tener varias vacunas. Y algo importantísimo de entender de las vacunas es que nunca dejamos de vacunarnos. Hay vacunas para los niños, para los adolescentes, para los adultos jóvenes, para los adultos y adultos mayores. Para quienes tienen ciertos riesgos laborales, hay otras vacunas. Para los que tienen riesgos de viaje, hay otras vacunas. Entonces, entender que la vacunación es un constante en mi vida. Sí, lo empezaré a ver así. Ya me sentí regañada. No lo veía así. Y claro, yo tenía en la mente o quería saber la diferencia entre las vacunas más comunes y las vacunas, pero pues es que no, es que hoy, allí está. ¿Qué dices que tiene? Entonces, no estoy tan mal en el sentido de que antes no había específicamente para esto. Realmente tiene 1 año y medio que está en México esta vacuna, ¿correcto? Esta vacuna sí, pero la otra también era para herpes zóster, que tenía una eficacia más baja, pero era una opción en ese momento. Ya ahorita, bueno, esta opción tiene una eficacia más alta y es la única opción que existe en este momento. Hay informes, fíjate, yo en mi ignorancia de esto, estaba duro y dale y buscaba dónde la vacuna y dónde me iba a vacunar, etcétera, etcétera. Decía, pero quiero que sea las Shingrix. Y ahorita te digo por qué. Y quiero que sea, y estaba yo necia, ¿no? Pero ya te dijeron qué vacuna es. ¿Cuál es la que ponen? Pues es que ahorita no hay otra, por lo que estoy oyendo yo, preguntando por todos lados a ver cuál era. ¿Por qué? Porque llegaron a mis manos unos reportajes y unos estudios que hablaban de que además esta vacuna tiene o han encontrado que tiene digamos, un impacto positivo en el deterioro cognitivo, que lo ralentiza, que lo hace más lento. Entonces, por supuesto, yo dije, yo quiero eso, ¿no? Pero ¿qué me dices de estos estudios? Estos estudios son muy interesantes y empezaron desde la otra vacuna, ¿no? Y son varios estudios a lo largo del tiempo que tienen ciertas características de método que no podemos en este momento decir tienen este impacto en demencia. Definitivamente, algo que entendemos de la demencia es que está asociada a inflamación crónica, ¿no? Principalmente, ahorita también estaba leyendo la diabetes crónica, también está relacionado con un incremento de diagnóstico de demencia y esto tiene que ver con inflamación. Y en este momento lo que sabemos es que hay reportes que sugieren que vacunarnos contra herpes zóster disminuye o retrasa el diagnóstico de demencia, ¿no? Pero son estudios, como te decía, con cierta metodología que todavía no nos permite decir categóricamente es algo que está relacionado con la vacuna. Definitivamente todo lo que yo haga para tener una vejez saludable, definitivamente va a tener impactos en lo que la vejez significa. Pero en este momento no podemos decir categóricamente que eso puede pasar. No es un claim que puede pasar, pero es un proceso también, creo, natural, en el sentido de que ha pasado con muchos medicamentos que se crean para una cosa, medicamentos, vacunas, etcétera, que originalmente se crean para algo y que con el tiempo se van detectando, digamos que otros efectos o otras bondades. Ozempic es el caso. Sí, y también, por ejemplo, hablando de vacunas y otras
efectos cascada, así se llaman, ¿no? Otros efectos que tienen, que no necesariamente tienen que ver con la enfermedad infecciosa. Influenza sí está relacionada con disminuir la probabilidad de un accidente vascular cerebral. Aplicarme las vacunas de influenza a lo largo de mi vida sí disminuye esta probabilidad, ¿no? Entonces sí son efectos cascada que se han relacionado. No sabía eso de influenza. Y yo que te digo que la ignoro. No, es que de aquí salgo a vacunarme. Qué barbaridad. Es que una cosa súper interesante del sistema inmune es ese. Nos ayuda a tantas cosas que estimularlo frecuentemente de esta manera, de manera pues preventiva para muchas cosas, pues significa mantenerlo sano y mantenerlo pues capaz de reactivarse cuando lo necesitamos. Y actualmente, como decíamos al principio, en este momento habemos más personas cumpliendo más de 50 años que niños naciendo. Sí. Entonces, creo que todos queremos tener una vejez saludable. Creo que yo acabo de cumplir 50 años y yo dije, llegué a la mitad de mi vida. Realmente no, según México. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es posible. Según México, las mujeres tenemos esta expectativa de vida a los 76, pero yo dije que a los 50 años era la mitad del camino. Pero para que esto sea real, necesito realmente cuidar a mi cuerpo y cuidar mi sistema inmune y envejecer de manera saludable. Y una de las cosas para envejecer de manera saludable es tener al día todas mis vacunas. Híjole, yo creo que eso es lo que me llevo mega anotado, me lo voy a poner ahí porque ahí sí, en lo personal, y yo calculo que hay gente que nos escucha que también es una asignatura pendiente para mí, no le he dado la importancia que estoy entendiendo y aprendiendo que tiene. Y me atrevo, y esto es absolutamente de una ocurrencia mía, pero yo creo que incluso en el caso de los hombres debe ser peor. Por género suelen ser todavía más resistentes. ¿Para qué? Me siento bien, yo no tengo nada, cuando me pase algo, lo que ocurra, etcétera. Entonces, creo que esto es también muy importante para tomar en cuenta. Y yo creo que ahí sí mi ejemplo de los guerreros, y eso a lo mejor les hace más sentido porque a lo mejor tiene más relación con lo que dicen, pero yo creo que si queremos cuidarnos y queremos, como nos decía un especialista en otro episodio, dice, lo que va a suceder no es que vamos a ser más tiempo viejos, sino que vamos a tener más años de juventud si nos cuidamos. O sea, en la medida que estamos bien, pues no es, porque la imagen y la palabra misma es como negativa y peyorativa, pero si estás bien, si estás sano, si estás activo, si estás productivo, pues realmente ¿dónde entras en la definición de viejo? No sé. Entonces piénsenlo y piensen cómo vamos a alargar vamos a verlo optimista, ese tiempo de juventud o fortaleza, ¿no? ¿Y a qué edad o cuándo se recomienda aplicar la vacuna? La vacuna tiene 2 indicaciones. La primera, y para todos, es todos los que tenemos 50 años o más, somos candidatos para recibirla. Y es importante que mientras más joven me lo aplico, mientras más cercano me lo aplico, es más eficaz para las complicaciones. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Entonces, esta vacuna tiene una efectividad arriba del 90% y si me llega a dar herpes zóster a un vacunado, tengo 0% de posibilidades, según los estudios, de padecer neuralgia posherpética si me lo aplico entre los 50 y los 70. Uh-huh. Ya después disminuyen un poquito las eficacias, pero no bajan del 90% en los principales estudios. Y entonces la principal indicación es todos los que tenemos 50 años o más, estemos como estemos, nos sintamos como nos sintamos, porque como bien dices, yo me siento muy bien y no me va a pasar nada. La verdad es que no podemos decir eso con enfermedades infecciosas y creo que lo vivimos ahorita con la pandemia. Creo que es importante voltear a ver la importancia de las vacunas en general y principalmente en esta población. Y la otra indicación es 18 años y más si tengo un sistema inmune debilitado por enfermedad o por tratamiento. Ok, tan joven. Así es. Ok. Y siempre, bueno, obviamente el camino más fácil es pregunten a su médico. Así es. Siempre. Y él les va a decir cómo están, cómo los ven, etcétera, etcétera, ¿no? Me costó mucho trabajo cuando decidí primero conseguirla. O sea, de repente ya hay disponibilidad. ¿Qué pasó? Ya se solucionó. Porque de verdad estaba
llamábamos y nos decían, espere, y voy a conseguirle y se la traigo, etcétera, etcétera. Parecía, como ya estaba tan decidida, yo casi te decía que parecía como un mercado. Ay, la farmacia tal la tiene, no, la farmacia tal acá con, ya, entre la disponibilidad y dónde está el mejor precio y todas esas cosas que buscamos, pero aparentemente no había suficiente, no sé si porque había esta percepción y entonces la gente empezó a vacunarse más, no tengo idea, tú nos dirás, pero ¿está hoy ya más disponible? En este momento ya no hay ningún problema de disponibilidad. Sí hubieron un par de meses o un mes y medio en donde la disponibilidad no era la mejor porque no teníamos el producto liberado, pero en este momento ya no hay ningún problema de disponibilidad. Y ahí sí, en las clínicas dermatológicas, en las farmacias que tienen médicos que tienen este tipo de servicios, realmente la pueden encontrar en cualquier lugar, o sea, casi. No en cualquier lugar porque no todos los médicos vacunan, ¿no? Hay ciertos médicos vacunadores, pero eso sí, hay muchas farmacias justo que tienen el consultorio adyacente a la farmacia donde está la vacuna disponible y la aplica el médico del consultorio adyacente. Y aquí es importante hacer el hincapié de que no te venden la vacuna y te la llevas a tu casa y te la ponen, sí. ¿No? Vas a una farmacia y quien te la aplica es el médico en el consultorio adyacente a farmacia. No se la dan a la persona para que se la aplique otra persona. ¿Cuáles son los efectos secundarios en el momento después de que te ponen la vacuna? ¿Qué te puede pasar cuando te ponen la vacuna? Es una vacuna que al tener este adyuvante es una de las vacunas que tienen una reactogenicidad mayor. ¿Qué significa eso? ¿Que me puede doler más que cualquier otra que no tenga adyuvante? Sí, pero depende también mucho de la persona. Entonces, los principales efectos adversos es dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento o inflamación, no necesariamente en el sitio de aplicación, en el brazo de aplicación, ¿no? Y también hay algunos síntomas sistémicos como cansancio, malestar general, me puede dar fiebre, a lo mejor diarrea. Estos son mucho menos frecuentes, pero la mayoría de las veces no dura más de 3 días. Y estos síntomas no son grado 3. ¿Qué significa eso? Que impacten mi día a día. Esta posibilidad de que impacten mi día a día es menor al 10% de las personas que se vacunan. Y va a depender mucho, o sea, no hay forma de predecir, ni quiere decir que te va a pasar todo. Yo fui el mismo día, al mismo tiempo, al mismo lugar con mi hermana, otra hermana, y nos pusimos la vacuna en idénticas condiciones. A mí me pasó todo lo que acaba de decir la doctora. Todo. El brazo era, Hulk, el rojo, dolor, medio temperatura. Me duró menos de 48 horas. El brazo rojo ya inflamado un poco más, pero ya no era ninguna no era ninguna molestia. O sea, sí pasó rápido, pero me pasó absolutamente todo lo que dijo la doctora. A mi hermana no le pasó absolutamente nada. Ni siquiera se veía dónde la habían picado. O sea, ni siquiera había forma. Cuando yo les mando la foto de mi brazo, me dice, ¿qué pasó? Y me manda la suya y dice, yo ni sé dónde me picaron. Y fuimos juntos. Entonces, un número 1, pues no hay forma de saber, pero eso es lo que podría pasar. Pero también puede pasar que no les pase nada. Y 2, realmente sí, a mí les digo, fueron 24 horas, un poquito, ni 36 como mucho, y después una residual ahí completamente, y no voy a decir manejable, ignorable, ¿ok? Entonces, tómelo en cuenta. Y aquí un punto importante es quitar este mito de mientras más reacción tengo, mejor respondió mi sistema inmune. Eso realmente es un mito. Realmente no es que porque tú tuviste todas esas reacciones va a ser mejor el producto en ti que en tu hermana, no. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con cómo reaccionas al producto para decir hice muy buena inmunidad o no. Entonces, esto es importante porque cuando dicen, no, a mí no me pasó nada, entonces sirvió, no sirvió, etcétera. Qué buen punto tocas, porque además nos hacemos historias de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo he oído eso que tú dices y también he oído, no, es que yo creo que tú ya lo traías y entonces por eso reaccionaste. Es esa, de aplicarla en el momento que ya no tengo el cuadro agudo activo. Y sí, o sea, sí es algo que no hay un estudio como tal para decirte este es el mejor momento de aplicarla después de haberlo padecido. Sí vamos a tener algunos resultados de qué tan eficaz es la vacuna después de que ya lo padecí, pero no necesariamente el tiempo
preciso en cuánto ponerlo, entonces tengo que seguir la recomendación del país en donde estoy. Y si tienes el efecto posterpético, la neuralgia posterpética no afecta, tú te pones la vacuna. Sí, o sea, el cuadro mismo agudo. Criterio, lo que importa es el cuadro principal, independientemente de que tengas neuralgia posterpética o no. Y algo importante también aquí es que no va a tener ningún impacto en la neuralgia posterpética, porque algunas personas creen que aplicándose la vacuna va a disminuir el dolor. Esto ya hubo daño neurológico y la vacuna ya no impacta en disminuir ese daño neurológico, pero sí hace menos probable que reaparezca en ese mismo nervio y dañe más. Ok. ¿No? No, y yo hubiera pensado que a lo mejor me lo reactiva porque otra vez está el bicho, que no es bicho, ahí adentro. Doctora, mil gracias. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarle a quienes nos escuchan? Sí, la verdad es que una cosa importante que platicábamos antes de empezar es toda esta población que tenemos pues, como dices, envejecimiento puede sonar mal, pero realmente estamos en una edad en la que los riesgos incrementan, que todos queremos envejecer de la mejor manera. Todos estamos teniendo medidas preventivas en piel, en cabello, para que no se note la edad, ¿no? Pero lo más importante es tener un cuerpo sano para realmente estar activo la mayoría del tiempo. Esto que dijiste es que no voy a ser vieja más tiempo,